Eh, el libro de Amós, capítulo 7, versículo 7, dice, me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Este profeta está dando una sentencia: si no se arrepienten a todos estos pueblos, ¿qué iba a suceder? Nosotros podemos encontrar aquí que el Señor les está diciendo, he aquí en su mano teniendo una plomada de albañil. Es muy interesante porque si usted lee todo el libro de Amós, va a encontrar estas metáforas que son muy gráficas en realidad. Son sencillas, pero gráficas. El Señor siempre va a continuar usando la misma regla infalible también hoy en día, como lo hizo ahí en Amós. Porque donde quiera que Él está, tiene una plomada en su mano. Ustedes saben, bueno, los que conocen de construcción, creo que la gran mayoría entiende sobre qué es una plomada y cuál es el uso que se le da a esa plomada. La plomada se llama el mensaje del día de hoy. Y para eso vamos a ver tres cosas. Primero, que la plomada se usa para construir pues, los edificios. Segundo, vamos a ver que una plomada también sirve o se emplea para probar. ¿Y qué se prueba? Justamente si está yendo correcto la construcción. Y también podemos decir que la plomada lo podemos usar para ver si alguna construcción esté incorrecta, entonces destruir, para destruir. La plomada se usa para construir los edificios. En todo lo que nosotros edificamos, siempre tenemos que usar la plomada o el nivel. Es una red para que el edificio esté bien construido. ¿Sabe? Le digo, Dios también hace así. Él quita también los antiguos muros que probados por la plomada son aliados falsos. ¿Da cuenta? Entonces, por eso podemos decir que la verdad requiere el derribo de la falsedad. ¿Por qué? Porque Dios edifica, Él edifica en verdad. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él edifica justamente en verdad. Y Él edifica no solamente en verdad, sino también edifica en santidad y edifica también en pureza. Pero también nosotros sabemos que esta plomada sirve también para construir justamente nuestra propia vida. La verdad debe ser nuestro objetivo, siempre. No conforme a lo que los hombres nos dicen, ¿no? Sino conforme a los hechos, conforme a la palabra de Dios, según el ejemplo de Cristo, por el Espíritu de Santidad. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo también que la plomada debe servir para que nosotros nos miramos nuestra propia vida, como nosotros estamos construyendo. Nuestra vista debe estar justamente en la vista de Dios. Porque si nosotros miramos al mundo, nos vamos a comparar con el mundo, pues lo que va a suceder es que el mundo tiene cierta forma de vivir, ciertas reglas en la forma de vivir.
Pero cuando uno mira a Dios, sus reglas son distintas, son conforme a la palabra de Dios. También la plomada sirve para edificar la iglesia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, dice, unos a otros. Dice, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El animarse es una forma también de construir. El desanimarnos y el desanimar a otros es una forma de destruir. Entonces, en la iglesia también la plomada sirve para que nosotros entendamos como iglesia cómo andamos, enseñando las escrituras de un modo completo, tratando de decirles, escudriñen, escudriñen ustedes, que la verdad esté para todos, las escrituras no escondidas, solamente para unos cuantos y para otros no, enseñando de modo completo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y le dice, y que desde la niñez, le dice. El 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que primero hizo? Os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 20, dice, y de esta manera, dice el apóstol Pablo, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no sobre fundamento ajeno. Entonces Pablo no iba con filosofías, como dice en una parte de las escrituras y huecas sutilezas, sino más bien presentando el Evangelio, presentando la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:17 también dice el apóstol Pablo, pues no me envió, dice Cristo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí está haciendo notar que lo más importante no es bautizarse, sino lo más importante es creer en el Evangelio. Pues luego ya viene el bautismo, por supuesto. El bautismo es una identificación que tú ya eres un creyente. Entonces el bautismo no te salva. Lo que te salva es la fe en el Señor Jesucristo. Si tú estás poniendo tu confianza de salvación en un rito como es el bautismo, sabes, te digo una cosa, estás equivocado. Porque las escrituras muestran que la única forma en la cual nosotros podemos encontrar salvación es creyendo en el Señor Jesucristo, no con sabiduría de palabras, no con filosofía, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Incluso el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la edificación en la iglesia sirve también esa plomada, esa regla, que la iglesia se enseñe las escrituras de un modo completo, que en la iglesia se predique nada más que el evangelio del Señor Jesucristo, que en la iglesia se predique la verdad, que se exalte la gracia de Dios, no nuestras obras, no las cosas que nosotros podemos lograr hacer humanamente. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente, siendo justificados, dice, gratuitamente. No te ha costado nada.
No hay un precio para que tú puedas pagar por la salvación. Por eso dice, siendo justificados. ¿Quién nos ha justificado? El Señor Jesucristo, por medio de su gracia. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Entonces la fe en el Señor Jesucristo es la que te va a salvar, no el bautismo, no el cumplir las reglas, las leyes. No, eso es producto de tu fe, producto de haber creído en el Señor Jesucristo. La plomada también que sirve la iglesia es cuando se ejerce la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Cómo empieza la disciplina? Empieza justamente cuando tú eres miembro de la iglesia, creyente, ves a un hermano que está andando mal, tú mismo dile, no esperes ir con el chisme a decirle a otro hermano, a otro hermano, a otro hermano, no. Dios edifica en verdad, edifica en santidad, edifica en pureza. La plomada sirve para que en nuestras vidas nosotros también podamos medir cómo estamos andando, si estamos mirando a Cristo o mirando al mundo. La plomada también sirve para edificar la iglesia, si es que enseñamos las escrituras de modo completo, si es que se está predicando el evangelio, si es que se está exaltando la gracia de Dios, si es que se está llevando a los hombres por las doctrinas de la santidad, la paz, por las doctrinas de la verdad, como dice segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La plomada también se emplea para probar, no solamente para construir, sino también para probar. Y debemos de usarla nosotros, debemos usarla en la pared de nuestra propia justicia, debemos usarla en nuestro propio engreimiento, en nuestra propia vanagloria. En todo eso nosotros debemos de usarla, emplearla para probar si en realidad estamos andando de una forma correcta. Si somos responsables o irresponsables. En la pared de la confianza, en las ceremonias, si es que nosotros estamos confiando en ceremonias, Dios la usará, esa plomada de medida. Al fin, por eso nos conviene usarla nosotros y nosotros mismos, ahora mismo. Pongamos una plomada en nuestra vida y probemos si nosotros estamos andando correctamente. Dios quiere, hermanos, servidores fieles. Dios quiere servidores que le amemos. Dios quiere, hermanos, nos inclinemos, que nuestra vista sea la vista de Dios, no la vista del mundo, no la vista de la filosofía, el sistema del mundo. Vivimos en esta tierra, pero recuerden, no somos ciudadanos de este mundo. Algún día nuestra morada va a estar con el Señor. También la plomada sirve y será usada para destruir, porque nuestro Señor Jesucristo en un momento dado vendrá y hará el pago de acuerdo a lo que ha hecho cada hombre. Se da cuenta, el pecado tiene que ser destruido y cada traza del pecado va a tener que ser quitada antes de entrar en el cielo. Como seres humanos, nosotros podemos entender que hay que arrepentirse. Si tú todavía no has creído en el Señor Jesucristo, la plomada va a estar puesta en ti también para destruir. Ningún dolor, le digo así, será infligido justamente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el libro del Señor Jesucristo en los Evangelios. Entonces, eh, aquel siervo que conociendo, dice, la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. Los que rechazan a Cristo van a encontrar un castigo muy fuerte, porque mire lo que dice Lucas 19, versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, dice, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Los perdidos comprenderán que su condenación es merecida. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, toda sentencia será infalible. No habrá lugar ya para más revisión. Cada veredicto será tan imparcial y justo que permanecerá para siempre. Ya no habrá más cambio. Uno, que crea en el Señor Jesucristo, puesto su mirada en el autor y consumador de la fe. Espero que haya sido de bendición esta meditación.